Bueno, amigos, pues seguimos aquí en el programa de Claudia Arellano y bueno, uno de los temas más importantes bueno, lo discutimos Claudia y su servidor en las juntas previas respecto a la ciencia, a la tecnología y Claudia me dijo, bueno, invitemos a un experto, un periodista que le sabe mucho a estos temas científicos y tecnológicos. Iván Carrillo, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarte. Y bueno, estaba comentando que discutíamos en la junta previa a estas entrevistas, a las grabaciones, vaya, el tema de los murciélagos y el tequila. Porque bueno, la mayoría de los mexicanos en México, valga la redundancia, y por supuesto en el exterior, nos conocen por el mariachi y el tequila, ¿no? Sí, pues son símbolos, son íconos, podemos decir. Claro, pero yo no sabía, y yo creo que muchos tampoco, que los murciélagos y el tequila es una relación muy estrecha, ¿no? Existió esa relación, pero es fundamental pensarla y saber en qué punto, hasta qué punto existió y hasta qué punto podría volver a existir. Realmente el tequila, como todos sabemos, es producto del agave Weber variedad azul, es la norma oficial 006, es lo que permite para producir tequila dentro de la denominación de origen. Y este agave, como el resto de los agaves en el país, de los magueyes, los también conocidos como magueyes, pues tienen un origen reproductivo vía sexual a través de la polinización. Esto es un fenómeno natural. El asunto es que la polinización es llevada a través principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente, de los murciélagos. En particular una especie que se llama la Leptonicteris hierbabuenae, que durante milenios ha poblado estas tierras y ha polinizado el agave en general, y hasta hace algunos 30 o 40 años, quizá un poco más, 50 años, también el agave tequilana, variedad azul, materia prima con la que obtenemos el destilado del tequila. ¿Cuál es el punto? Me preguntarás. Sí, sí, sí. ¿A qué vamos? ¿En qué momento dejó de ser polinizado el agave tequilana? En el momento en que la presión comercial, es decir, todos sabemos que el auge del tequila comenzó en los años 80 y 90, se empezó a dar un gran auge de consumo de tequila, principalmente en Estados Unidos, que dicho sea de paso es el principal consumidor de tequila en el mundo. No somos los mexicanos, son los Estados Unidos. Y este auge ejerció una presión sobre el mercado, sobre la industria del tequila. Los productores de tequila, los agricultores, para obtener la piña, el corazón de donde obtienen el destilado, requieren dejarlo cultivar entre 5 y 8 años. Es una planta es un cultivo muy difícil, o sea que tiene que permanecer varios años, tardado, expuesto pues a muchas cosas. Un cultivo tan largo, pues imagínate, puede haber sequías, puede haber desnutrición del suelo, estrés por calor, etcétera. O sea, es un cultivo que de pronto en uno de todos estos años lo puedes perder, ¿no? Entonces, es un cultivo difícil y además es un cultivo que florece una sola vez en su vida. Solo una vez lanzan, seguramente lo has visto, una especie de antena muy alta, como con receptores, donde vienen las flores, unas flores blancas muy llamativas. Bueno, precisamente estas flores son blancas, llamativas, porque si en el día son llamativas, en la noche son mucho más. Están diseñadas, biológicamente hablando, para atraer a los murciélagos. Entonces el murciélago viene, que tiene varias cualidades. Este murciélago, Leptonicteris hierbabuena, tiene varias cualidades, como el vuelo en suspensión, es capaz de suspenderse como los colibríes. El vuelo en suspensión tiene una lengua muy larga. Si el murciélago es de 10 centímetros más o menos su cuerpo, la lengua ocupa entre 6 y 7 centímetros, es decir, proporcionalmente es una lengua como si a ti la lengua te llegara al ombligo más o menos, ¿no? Es una lengua muy larga. Y esto es para penetrar las flores y transportar el polen hacia otras flores. ¿Qué pasó? Los agricultores, bajo esta presión de mercado, evitan
que la reproducción del agave azul, de la agave Weber tequilana, versión azul, sea sexual. ¿Por qué? Porque si florece la planta, toda su reserva de azúcar que ha juntado durante toda su vida, durante estos 5 o 6 años, la gasta en lanzar esta torre. Entonces, para ellos es impensable dejar florecer un agave. Hay que cortarlo previo al florecimiento para poder cocinar la piña. Que es la que se hace, ¿no?, en el tequila, ¿no? Es con el proceso ya todos lo conocemos. Después de la cosecha, la piña se extrae, se corta, se hornea. De ahí se le extraen los azúcares y esos azúcares son los que posteriormente serán destilados para obtener el tequila. Pero la reproducción, entonces, ¿cómo se hace ahora si no es vía sexual con el murciélago? Pues se hace a través de los hijuelos. Tiene esa cualidad la planta y lo pueden extraer, los pueden clonar, es un proceso de clonación, y volver a sembrar. Y entonces se ahorran tiempo. ¿Cuál es el problema? La reducción de la base genética. Esto ha generado que el tequila sea un monocultivo. ¿Qué quiere decir? Como todos los seres vivos intercambiamos genes, cuando nos reproducimos intercambiamos genes, y en esa genética, en esa diversidad, vamos reforzando un sistema inmunitario, una resistencia genética también hacia los factores externos. La adaptación, ¿no? La adaptación. Darwin, ¿no? Pero, ¿qué pasa con poblaciones, por ejemplo, que no se mezclan? A lo largo de la historia ha habido muchas poblaciones caracterizadas por no permitir la mezcla con otras, pues se vuelven endogámicas. Es decir, su pobreza genética empieza a ser vulnerable ante los factores externos. Pues exactamente sucede lo mismo cuando estamos hablando de una planta y de un monocultivo, como es el tequila. Se vuelve vulnerable. Y yo no sé si tú recuerdas, que estás muy joven, a lo mejor sí te acuerdas, a lo mejor no. A ver. Pero en los años 90 se habló del SIDA del tequila. Recuerdo que una crisis, ¿no? Una crisis muy grande. Claro. ¿Por qué? Porque las plagas, en particular un pequeño escarabajo que se llama el picudo del agave y un hongo, Fusarium me parece que se llama, empezaron a atacar el agave, la base del agave, y los agricultores veían desesperados cómo campos enteros, eran arrasados, no podían frenar. Las pencas se volvían marchitas, ellos le llaman que se acigarran, porque se hacen, la penca que es larga, así verde, se hace como un cigarro, se marchita y se dobla así como un cigarro quemado. Bueno, pues campos enteros empezaron a ser arrasados. Y ante su desesperación, pues recurrieron a los científicos, han recurrido a los estudios y se dan cuenta que efectivamente la pobreza genética que ha generado la endogamia del cultivo es un problema que puede volverse a presentar en cualquier momento, porque no han fortalecido la base genética. Una de las propuestas de este proyecto del que estamos hablando, que es crear un sello bat friendly, que es amistoso con los murciélagos, es que el murciélago vuelva a polinizar un segmento, una sección del agave tequilana. Están hablando del 2%, es decir, volver que los agricultores dejen florecer 2% de su cosecha, que se dice fácil, pero en realidad sería, según los cálculos que han hecho los científicos, están hablando de algo así como 7,000 florescencias por cada 100 hectáreas de cultivo. O sea, son miles y miles de flores libres para que el murciélago regrese, vuelva a alimentarse y empiece a mezclar y a fortalecer la base genética. Ese es el gran reto de la ciencia.